Buenas tardes, ingeniero Carlos Minaya, soy la alumna Marifaz Salazar y voy a dar inicio con la exposición de la losa nervada en una dirección. Bueno, como introducción sabemos que vamos a abarcar lo que es la definición, un sistema que vendría a ser la losa aligerada en una dirección, también sus desventajas y algunas ventajas, su proceso constructivo, y algunas conclusiones y recomendaciones acerca de este tema, ¿no? Es bueno recalcar que las losas aligeradas son más ligeras que las losas macizas de rigidez equivalente, lo que les permite ser más eficientes para cubrir grandes luces, ¿no? Ok, la historia. Bueno, en realidad comenzamos con el tema de las losas de concreto desde los romanos antiguos que utilizaron, ¿no? En muchas de sus estructuras públicas, grandes como el Coliseo y el Partenón. Los romanos utilizaron muchas técnicas innovadoras para manejar el peso del concreto, también para aligerar el peso de la estructura, estructuras enormes, encajonaron a menudo cerros de barro vacíos en las paredes, que es un dato extra, ¿no? Pero me gustaría comenzar a decir primero qué es una losa. Bueno, las losas de concreto son elementos estructurales horizontales cuyas dimensiones en planta son relativamente grandes en comparación con su altura, donde las cargas son perpendiculares a su plano. Se emplean para proporcionar superficies planas y útiles. Las losas separan horizontalmente el espacio vertical, conformando diferentes niveles y constituyen a su vez el piso de uno de ellos y el techo del otro. Las losas es el principal sostén para las personas, elementos, maquinarias que pueden desarrollar de forma segura todas sus actividades y a veces de contribuir a la estabilidad de los edificios, ¿no? También se clasifican según la distribución de refuerzo y según su composición. En este caso, como estamos hablando de la losa nervada, sería según su composición. Bueno, como definiciones tenemos este tipo de, en esta imagen habla sobre una losa enervada de una dirección. Ese tipo de losas es con el propósito de aligerar el peso propio del elemento, especialmente en aquellos casos donde los espesores son considerables y se le construye con nervios, puede ser con nervios o también con nervios o viguetas, perdón. Se les construye con nervios o viguetas que no están a más de 70 centímetros de separación de eje a eje, ¿no? Los espacios de los nervios pueden dejarse libre o se colocan bloques o elementos aligerados. Ok, estos bloques son los que reemplazan el área de concreto de una losa maciza, otorgando a los entrepisos una buena aislación térmica y acústica. La construcción de este tipo de losas es sencilla, ya que los bloques se colocan directamente sobre los encofrados soportados por las viguetas, y esos deben respetar el nervio, así que se colocan bien alineados unos a los otros. Después se vacían las losas y se forma el nervio y la loseta para formar un todo de manera monolítica. Bueno, esta información fue brindada por nuestro profesor acerca de una clase de losas aligeradas, donde podemos ver unos tipos. En este caso, tenemos una imagen de una losa nervada, que contiene nervios o viguetas. Cuando son en una erección son como una losa maciza con nervios o como una aligeradas sin ladrillos de techo. Y la siguiente también, en este caso, también se puede construir de forma trapezoidal, con un menor ancho en la base, engrosándose hacia la parte superior, con el fin de facilitar el desencofrado. Sin embargo, se pueden hacer también en forma rectangular o semicircular entre las viguetas. Bueno, en particular, dentro de toda la información que pudimos encontramos las losas aligeradas a base de viguetas y movedillas de una dirección, que también es considerada como una losa nervada. Es un tipo de sistema, ¿no? Donde las vigas se colocan en un solo sentido. La aligerada se logra con elementos de espuma de poliestireno, las cuales se conocen con el nombre de movedillas, ¿no? Las viguetas son prefabricadas y pueden venir coladas completamente con el alma abierta, lo cual es mucho mejor, ya que garantiza que la losa trabaje monolíticamente. Una de las ventajas de usar este sistema, en este caso, es que son autosoportables, requieren de un apuntalamiento al centro de
de los claros o las luces, los que los vuelven mucho más económicos y pueden construirse mucho más rápido comparado con una losa maciza, ¿no? Por ejemplo. Son una excelente opción para edificaciones con claros pequeños, como los de una casa o una habitación, como había logrado ver en un video de YouTube. Es recomendable más este tipo de losas construirlas para viviendas y no mucho para centros comerciales o para centros con demasiada gente como las discotecas, ¿no? Y una de las ventajas de este sistema es que no funciona muy bien para claros muy grandes, ya que empiezan a requerir viguetas de mucho más peralte. Otra desventaja que es en realidad funcional es que a veces hacen ruidos durante el proceso de dilatación y contracción, y estos ruidos son provocados por las bovedillas que cruje, y como el área de bovedilla es mayor que una losa reticular, esos ruidos son más notorios, ¿no? Bueno, continuando con las ventajas y ventajas en general, tenemos algunas ventajas que vendría a ser la uniformidad en acabados, reduce tiempos de montaje, es económico y rápido de instalar. Algunas de las desventajas es que no funciona muy bien para claros muy grandes, como ya lo había mencionado, y bueno, hace ruidos durante el proceso y es recomendable que sea puesto para viviendas y no para eh, construcciones como centros comerciales o discotecas, ¿no? Que si fuera de esa manera, se tendría que ir a la mano con un ingeniero estructural. Bueno, doy pase a mi compañero. ¿Qué pasa, Minaya? Buenas tardes. Voy a exponer sobre el sistema constructivo de las losas nervadas en una sola dirección. Previo a la construcción, debemos definir la ubicación de las viguetas en la losa nervada. Las losas nervadas pueden tener una altura de hasta 2 pisos. Por eso también este método constructivo se puede usar para un estacionamiento de autos. Ya en el área de trabajo, se comienza armando el cofrado. Es similar a la de una losa maciza. El material puede ser de madera o de paneles fenólicos. Estas van a ser sostenidas por puntales a cada 1,5 a 2 metros, de acuerdo a la distancia de la altura de la losa. Los puntales serán ajustados a su rectitud con la plomada. A los paneles se les debe pasar con un aditivo desmoldante para que salga a la vista y se pueda desmoldar fácilmente, como se ve en la imagen en el lado izquierdo. Al lado derecho vamos a observar lo que son los casetones de fibra de vidrio, color blanco. Se va a colocar según el diseño, y primero se deben trazar los trazos de la vigueta en el área de la losa. La losa previamente debe estar modulada para que encajen los casetones enteros paralelo a las viguetas. Después de colocar las viguetas, se verifica que esté de acuerdo al diseño, y en el proceso se puede ver el fondo de las viguetas, que se forma en la parte superior de los paneles fenólicos y entre los casetones de fibra de vidrio. Antes del vaciado, debemos recordar pasarle a los moldes aditivos desmoldantes para que salgan rápidamente. Antes de colocar las mallas soldadas, se habilitan las nervaduras con el armado de las varillas, según el cálculo de diseño. Después, a los casetones se les tiene que colocar los separadores antes del vaciado, ya que va a servir para la contracción de la fragua del concreto y así tener una mejor trabajabilidad. A continuación, se procede a vaciar el concreto, siempre siguiendo las medidas de seguridad de acuerdo a la ley. Esta parte es importante porque si previamente no se siguió correctamente el proceso, el peso de la mezcla puede hacer que alguno de los puntales ceda y la armadura empiece a ceder al peso del concreto. Aparte que puede hacer peligrar la seguridad de los trabajadores en la obra. Una vez acabado esta parte del proceso y el concreto ya está endurecido, se procede a retirar los casetones de fibra de vidrio. Como previamente se le aplicó el aditivo desmoldante, se retira con cierta facilidad.
Al final, la losa nervada se mostrará como una construcción de concreto caravista. Proveedores. En caso de proveedores, tenemos a IECA, que es el Instituto Español de Cemento y sus aplicaciones. También tenemos a MJ Constructet. También tenemos a Mecano, que se dedica a la venta de losa a la losa estándar y prefabricadas. Adicionalmente, también tenemos a Unicom, que también se dedica a ese rubro. Ahora pasamos a lo que son las recomendaciones, por favor. Gracias. La primera recomendación sería asegurar bien los apuntalamientos de manera que se eviten el problema del asentamiento que afecten el estado de las viguetas, o sea, durante el vaciado. El personal que está en obra debe tener todos sus EPPs a la mano. En caso de que sean en el techo, deben estar con su cuerda de vida. Otro es mantener en un lugar seco y a la sombra los agregados de la mezcla para evitar su contaminación, para que estén óptimos a la hora del vaciado de la losa nervada. Otro es seguir los lineamientos de la norma E060 para los cálculos correspondientes del diseño de la losa. Conclusiones. En la malla de la losa nervada se debe colocar los separadores en las cajonetas para asegurar un óptimo vaciado. Es de uso común en el país, al igual que de la losa nervada de 2 direcciones. Su proceso constructivo es práctico al usar los casetones de fibra de vidrio. Y la muestra, y bueno, al final del proceso constructivo muestra un mejor acabado respecto a lo que es una losa aligerada común. Muchas gracias. Losa nervada en 2 direcciones. En primer lugar, vemos la introducción. Las losas son elementos estructurales de concreto armado o de materiales prefabricados, ya sea de sección transversal rectangular llena, o con huecos de poco espesor y abarcan una superficie considerable del piso. Además, estas sirven para conformar pisos y techos en un edificio y sirven de apoyo en las vigas o muros. Historia. La historia de las losas data del siglo 8 a.C., siendo empleada por los romanos en muchas de sus estructuras tales como el Coliseo Romano, el Partenón. Además, en el año 1867, Genevieve desarrolla un sistema integral de construcción que plantea por primera vez un sistema completo, desde la cimentación hasta la cubierta. Es decir, una forma constructiva autónoma. Por otro lado, en el Perú se encontraron vestigios de losas a partir de la llegada de los españoles en el siglo XVI, ya que implementaron los conocimientos técnicos empleados en Europa a Lima. La normativa. La norma NTP E060. El capítulo 13 de la presente norma exhibe las losas nervadas en 2 direcciones y las losas macizas, dando a conocer los alcances, especificaciones, diseño, detalles, etc. Asimismo, es importante seguir la normativa para brindar un mayor soporte a la estructura, considerando las especificaciones dadas por la norma E060, garantizando una mejor resistencia y seguridad en las obras. Definición. Es un tipo de cimentación por losa compuesta por vigas a modo de nervios en las 2 direcciones ortogonales, que trabajan en colaboración, ofreciendo gran rigidez y enlazan los pies de los pilares del edificio. Ahora pues veamos unas ventajas y desventajas de la losa nervada en 2 direcciones. Ventajas. Podemos observar pues que presenta uniformidad en acabados, una mejor garantía estructural, una aislación de modulación, el volumen de los colados en la obra es reducido y pues es económico y rápido de instalar. Desventajas. Requiere mayor control de obra,
Por otro lado, requiere de mano de obra calificada. Asimismo, se requiere de materiales de alta calidad. Por otro lado, se requiere un mayor volumen de material para la ejecución del encofrado. Y por último, presenta una mayor dificultad en la compatibilidad con otros elementos arquitectónicos. Losa nervada en dos direcciones. Continuando el tema, bueno, mi nombre es Eli Vázquez y voy a hablar sobre lo que es el proceso constructivo. Proceso constructivo. Primero, ¿cómo comenzamos? Como pueden ver en la primera imagen, dice cimbra. Se deberá lo que es la cimbra debe estar perfectamente al nivel requerido. Va a ser lo que es plana, va a estar bien cuidada y resistente, que puede ser de madera o de metal. Luego se va a trazar el trazo de la retícula, se trazan sobre la cimbra los espacios que corresponden a las hileras de bloques de borde, las hileras interiores de cajones formado por los bloques. Se localizará fácilmente mediante los reventones, tomados desde los elementos extremos. Conviene indicar sobre la cimbra la posición de estos bloques, con trazos no necesariamente continuos. Bueno, de ahí sigue lo que pueden ver la parte baja, dice colocación de bloques, donde se podrá hacer al mismo tiempo que el trazo de la retícula, como ya lo dije. El manejo y la colocación de los bloques se hace fácilmente a mano, procurando que asienten muy bien sobre la cimbra. Luego es el armado, se ponen los estribos en ambas direcciones y se coloca el refuerzo superior amarrándose con los estribos, en la posición indicada, claro, en los planos constructivos. Como ven, la siguiente imagen es el colado. Para los colados interrumpidos deberán dejarse las juntas en los sitios de menor esfuerzo. De ahí a parte baja dice lo que es el desimbrado. Es fácil y rápido porque la cimbra se adhiere solamente al concreto de las nervaduras, conservándose lo que es mucho mejor y teniendo lo que es una mayor duración. Como pueden ver, la parte última viene a ser lo que son acabados, que se puede enyesar o aplanar directamente a la cara inferior de la losa, ya que la superficie del bloque y de las nervaduras tienen una excelente adherencia a estos acabados. En la cara superior va a bastar con colocar un fino muy delgado para terminar la superficie y colocar el piso final, o bien entortado para colocar un acabado pétreo. En las losas de la azotea, la impermeabilización más que todo se hace como cualquier losa cubierta en azoteas. Bueno, continuando, usos. ¿Dónde son más usados? A ver, en estacionamientos, como pueden ver, naves industriales, centros comerciales, oficinas, almacenes y lo que son viviendas. Vamos a ver a los proveedores, que tenemos aquí a Bipre, MJN Constructec Solution, y por aquí Aceros Arequipa, y la parte baja que es Mecano. Ahora sí, conclusiones. Las losas nervadas pueden cubrir mayores luces. No es factible, es una recomendación que no es factible aplicarlas en autoconstrucción. Sin embargo, las construcciones en serie tienen grandes ventajas, como ya mi compañero ya les explicó. Las losas aligeradas bidireccionales se usan para temas económicos. Reduces el costo en el sistema entre piso directamente al reducir el volumen del concreto y el peso en relación a una losa maciza. El aligeramiento se consigue usando lo que son bloques permanentemente, lo que son de relleno. Ahora vamos a hablar sobre lo que son recomendaciones. Una de las recomendaciones es que cuando los paños son de forma cuadrada o de forma rectangular, con lados no muy diferentes, será conveniente que se consideren las losas nervadas en dos direcciones. Ahí vamos a ver, este sería un caso de qué manera se podría usar. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.